un tema no solamente tabú, está centrado en el ideario político venezolano y no en el mejor sentido. Y el aumento o el ajuste en la provisión de servicio por parte del Ejecutivo a finales del mes pasado, y vimos esta nueva dinámica durante junio, es algo bastante trascendental, inclusive cuando en el entorno de la pandemia, el COVID y la contracción económica general en Venezuela no parezca no haya recibido quizás tanta atención como uno pensaría que lo haría en otras condiciones. A efectos de definirlo, creo que la mejor forma de resumir lo que es este nuevo esquema de gasolina es esencialmente cadena energético. Es muy similar a lo que estamos hablando, al menos sustancialmente, a lo que implicaba el mecanismo de asignación de preferenciales durante gran parte de los últimos años en cada y sus múltiples y sus múltiples mecanismos hasta el que realmente terminó con la secretaría, el sistema cerrado. Pero operativamente es un sistema de precios diferenciados en un mercado de entonces es muy similar a tasas diferenciadas de cambio. En resumen, la mayoría de políticas del desempeño de este nuevo 26% de la gasolina fue al precio internacional por debajo de $0,5 el litro. El resto se vendió a precios subsidiados. Sin embargo, una concentración importante de no es decir, la cobertura acelerada por los costos de que nuestro consumo doméstico a promedio de 56 millones diarios en julio. Porque el consumo durante las finales de la pandemia traído, subió el momento en el cual se inició el nuevo esquema, porque bueno, casi que todo lo que tenía un vehículo cambiado de operación en unos meses salió a comprarla, pero estuvo pagando diarios en la última semana de julio. Así que tuvo este choque positivo y en promedio se recuperó un poco el consumo interno venezolano, que viene históricamente bajando por otros motivos de los cuales hablaremos en el futuro. Este sistema, al establecer precios diferenciales, el consumo interno y es muy dependiente de la provisión de cargamentos de combustible extranjero, debido a inadecuaciones en la capacidad de refinación local. Entonces, la reforma no necesariamente se traduce en una normalización del servicio del combustible. Habiendo dicho eso, el abastecimiento del combustible puede verse aliviado, o mejor dicho, puede extenderse más con el recrudecimiento de la cuarentena. De hecho, el tiempo, las sincronizaciones parecen bastante convenientes, pero no sería descabellado decir que gran parte de lo que es el recrudecimiento de la cuarentena está condicionado al abastecimiento de combustible, simplemente por el hecho que la primera flexibilización del mismo ocurrió ya en un momento en el que los casos por COVID-19 estaban en tendencia exponencial. Ahora que siguen más amplio, estamos en esta nueva fase de cuarentena, pero la asociación de la misma con la movilidad y con la disponibilidad de combustible es una que no es trivial. Y habiendo hecho eso como una entrada, planteé esta presentación en temas de preguntas y respuestas que pueden surgir
discutiendo la reforma del Ejecutivo. Primero, tenemos que, claro, poner temas en contexto. Estamos hablando de que esto es una reforma sustancial de la provisión de un servicio importante para la movilidad, al menos de transporte automotor en Venezuela, en un contexto en el cual la economía venezolana se está achicando a altísima velocidad. Junto con el choque del COVID-19, además de lo que es una economía que lleva acumulando ya 6 años de recesión, que está excluida de los mercados internacionales y del financiamiento externo, sometida a sanciones internacionales y viendo su capacidad de actividad productiva erosionarse a muy bajos niveles, entonces es el contexto en el que se lleva a cabo esta reforma. De una vez adelanto que los pronósticos que tenemos para el año 2020 anticipamos una contracción económica alrededor de 30%, así que la economía venezolana entraría en el 2021 siendo alrededor de menos de un quinto de lo que fue a finales del 2013. En este contexto que se realiza este tipo de reformas y por qué es importante plantearlo en ese sentido, porque el subsidio del combustible en términos fiscales es algo no trivial. De hecho, para preguntas se puede subir en qué corresponden las medidas tomadas por el Ejecutivo, diferenciados, una tasa de 5 libras y una tasa internacional de 5 dólares con límites de adquisición mensual para diferentes tipos de vehículos a precio subsidiado internacional para la gente pagarlo. El sistema de subsidio está manejado utilizando registros en el sistema Patria y la base Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, con habilitación para 200 estaciones de servicio para vender a precio internacional, que por cierto, eso asumiré, lo estarán discutiendo en su respectivo sitio de trabajo, lo que fue la intervención de PDVSA de estas gasolineras recientemente. Además del planteamiento de un subsidio de 100% a tarifas de transporte público por 90 días. Supuestamente este es un esquema transicional para pasar a un sistema de subsidios directos. Sin embargo, no es la primera vez en la que el Ejecutivo anuncia ajustes a la gasolina. De hecho, desde hace 2 años, desde agosto de 2018, el Ejecutivo justamente que en el interino no diseñó un plan coherente, esencialmente la reforma quedó en el limbo. Solamente que ahora, visto por la necesidad tanto del COVID-19 como de la escasez de combustible, o mejor dicho, el desabastecimiento de combustible, elevó la denominación al menos. ¿Cuánto es el estimamiento? Porque es importante tanto relativos como absolutos. La gasolina en Venezuela costaba, bueno, menos de un bolívar el litro. Para ese precio es jocoso, 0,0006 bolívares por litro. Si lo pasamos a dólares, el precio tiende a cero. Se necesita escala científica o notación científica para cuadrar lo que es ese precio. Entonces, llevando ese precio base a lo que es el nuevo aumento que es subsidiado, implica un aumento de más de 8 millardos por ciento. Y, utilizando el promedio del tipo de cambio durante el mes de junio, y lo llamamos, ¿cuál sería ese precio internacional de 0,5 dólares? Hablamos de un aumento de 166 millardos por ciento. Es muchísimo mayor a aumentos previos, tanto lo que fue en el 2016, si no me equivoco, el último aumento de la gasolina, y también lo que ocurrió durante los años 80 en Venezuela. En términos relativos, esta variación es gigantesca, pero en términos de la gasolina en Venezuela, el precio subsidiado sigue siendo el más bajo del mundo, a 5.000 bolívares el litro, sigue siendo el más barato en el planeta. El precio nuevo internacional de 0,5 dólares lo coloca al igual de los pares, quizás en el cuartil más bajo de la gasolina internacional, pero sigue siendo baja, al menos está a niveles como para mitigar los incentivos para el contrabando
para el contrabando transfronterizo, pero cuando se compara con lo que son estructuras impositivas de otros países, la gasolina venezolana sigue siendo, tiene un costo muy, muy, muy bajo. Habiendo dicho eso, debido al desabastecimiento durante los últimos meses, dadas las dificultades para importar combustible y producirlo localmente, se originó un mercado negro de combustible en el cual encontramos precios de $4 el barril, al menos durante el mes de abril, $4 el litro, perdón, durante el mes de abril, lo cual implica que en Venezuela pueden convivir simultáneamente los precios más altos y más bajos del mundo en lo que se refiere a la venta de combustible. Aquí están los tres precios que encontramos en Venezuela. Tenemos lo que es al extremo izquierdo, la nueva gasolina subsidiada. Al medio, al lado de Oman, está el nuevo precio por litro internacional. Y lo que se encontró en el mercado paralelo o en el mercado negro de combustible durante el mes de abril es superior hasta el precio que se encuentra en Hong Kong, que es el más alto de la gasolina en el planeta. Ahora, esto normalizará el servicio de combustible. El aumento de la gasolina puede quitar algunas instrucciones, o al menos puede realizar unas correcciones, porque instrucciones no las introduce, pero no solventa del todo la estación de servicio, porque esta depende mucho del suministro. Y el suministro está comprometido debido a la reducción en la capacidad refinadora local en Venezuela, como también las fricciones para poder importarlo desde el exterior. De combustible desde Irán, pero para que el suministro de combustible sea continuo, se requiere importaciones continuas de ese combustible, lo cual está complicado debido a que tanto Venezuela como Irán están sujetos a sanciones internacionales, al mismo tiempo que el comercio internacional se encuentra en choque o enfrentando los choques por la pandemia de COVID-19. A efectos ilustrativos, Venezuela en este momento no tiene capacidad para atender de manera completa la demanda interna, especialmente en todo el territorio, por lo cual vemos muchísimas tanto desbalances como irregularidades en el suministro en diferentes localidades. Ya después veremos cómo es esa matriz de preferencias para el Ejecutivo, pero lo más probable es que el suministro sea potencialmente muy errático. Y con las noticias de lo que está pasando o de tanto accidentes industriales como dificultades logísticas en las refinerías, especialmente Cardón, en este momento la recuperación de la capacidad refinadora venezolana parece difícil. A efectos de ilustrarlo, la capacidad en la producción petrolera venezolana ha estado cayendo al mismo tiempo que la capacidad de refinación local. Entonces, Venezuela, de hecho, no está en posibilidad aún de mantener o atender lo que es el consumo interno de combustible. Entonces, inclusive cuando el consumo esté cayendo, la capacidad productiva local, especialmente la capacidad de refinación local, sigue siendo insuficiente. Ahora, ¿cuál es el impacto fiscal de esta medida? Porque el Ejecutivo no lo hace de forma fortuita. El subsidio al combustible en Venezuela representa altísimos costos de oportunidad para el Estado venezolano. De hecho, históricamente tiende a superar lo que puede ser el gasto en cualquier otro ítem del presupuesto nacional, incluso cuando no está reflejado en el presupuesto nacional. Supera con creces lo que es el gasto en infraestructura, el gasto en educación, el gasto en salud y correspondería a posiblemente el elemento del gasto público más elevado en el país, o al menos está entre uno de los más elevados. Ahora, ese subsidio llegó a promedios anuales entre 2008 y 2016 a 9.300 millones de dólares. Debo acotar, estos cálculos están hechos usando precios referenciales internacionales. Hay diferentes formas de medir lo que es el tamaño del subsidio, entre lo que es el precio efectivo en el cual se consigue la gasolina y se vende, o también el precio o el costo de oportunidad de la gasolina internacional, o sea, la gasolina que pudo haberse vendido en el mercado internacional cuando Venezuela la producía. Debido a tanto la caída del consumo en Venezuela como de los precios del petróleo internacionales, el tamaño del subsidio en términos absolutos ha caído, pero sigue representando una porción significativa de la economía venezolana, haciendo el caveat que estimar el tamaño de la economía venezolana ya de por sí también es difícil, pero por lo menos estimaciones tanto del IESA, de la Agencia Internacional de Energía
y otras instituciones, y también estimaciones económicas nos ponen de que supera al menos los 10 puntos del PIB, al menos el año pasado. Este ajuste representa un potencial alivio fiscal en la medida que se reduce la tasa efectiva. Solamente que ver la extensión de este alivio es algo complicado porque inclusive cuando de jure los precios de combustibles permanecen relativamente bajos, de facto hay muchísimos lugares donde los precios de combustible están superiores a la escala internacional o se venden bajo otros mecanismos. Entonces, la extensión fáctica de lo que es el subsidio es algo bastante complicado o difícil de precisar, pero el subsidio sigue existiendo. Y esto, en la medida que el Ejecutivo ajuste el precio al que vende la gasolina, reduce sus necesidades o el costo perdido de mantener el subsidio, pero esto no representaría una bala mágica para resolver sus problemas fiscales. El rango de maniobra fiscal en Venezuela sigue siendo muy, muy limitado por motivos que en este momento no vienen al caso, pero principalmente asociados a lo que es la contracción económica y la adecuación para poder a la recaudación tributaria por una economía mucho más pequeña y el colapso de la industria petrolera y las capacidades de exportación. En esencia, las fuentes de ingreso del Ejecutivo están mermadas. Y quitar el subsidio a la gasolina no necesariamente resuelve esas dificultades, aunque las pueda aliviar. Esta es una evolución de lo que vemos de lo que es el tamaño del subsidio. De nuevo, es muy dependiente de lo que son los precios del petróleo o los precios del combustible, pero el subsidio en Venezuela es a la energía, sin contar otros tipos de servicios, como lo pueden ser el agua, el transporte, las telecomunicaciones, etcétera, son monumentales. Ambos relacionados a lo que es el tamaño de la economía. Y lo siguen siendo. Incluso cuando haya un ajuste de facto en los últimos años. Ahora, ¿cuáles son los impactos de esta reforma? Bueno, el punto más débil de la reforma establecido por el Ejecutivo es el hecho que establece precios diferenciados en un mercado segmentado de bienes homogéneos. Es decir, pone tasas de precios diferentes para un mismo bien, como lo hizo el control de cambios, o como lo hizo el sistema de distribución de divisas durante el control de cambios, lo cual genera altísimos incentivos para el arbitraje y el contrabando. Conseguir gasolina subsidiada para poder después revenderla a precio internacional oficial o a precio internacional de mercado negro puede ser los negocios más rentables en el país. Y esos incentivos, no estoy haciendo una apología de actividades ilícitas, pero esos incentivos existen. Entonces, cuando hay incentivos de arbitraje, usualmente se encuentran mercados negros para aprovecharse el arbitraje. Ocurre en cada situación en la cual hay contraprecio o contraprecios. Ocurrió con el mercado cambiario, ocurrió con el contrabando de combustible hacia otros países, ocurrió con prácticamente cada vez que establecen controles de precios de bienes esenciales y ocurrirá con el combustible en Venezuela. Los diferenciales son muy grandes, 1900% solamente entre las tasas oficiales del Ejecutivo, la tasa subsidiaria, la tasa internacional, casi 15.000% con la tasa más alta encontrada en el mercado negro de $4 el barril. Entonces, los incentivos son tan grandes que no debería sorprender el surgimiento de este tipo de mercados. Claro está, en la medida que está normalizado el servicio y se puede acceder al combustible, entonces los niveles de contrabando pueden ir disminuyendo, pero los incentivos siguen ahí. Entonces, lo que se convirtió el nivel de contrabando interno en Venezuela debido a los desbalances en la provisión de combustible interregionalmente hablando, lograron caer hasta junio, pero siguen existiendo y la medida en la que la provisión de combustible siga desbalanceada, es muy probable que encontremos, especialmente en lugares del país donde la dotación o la provisión de gasolina sea más precaria. Muchas de las preguntas que se nos hace en Ecoanalítica es, bueno, ¿cuál es el impacto de esto en precios? Porque anteriormente, dentro de las estructuras de costos generales en muchísimos negocios, el costo de combustible ni siquiera reconocido, no era un gasto necesario, o mejor dicho, no era un gasto considerado ni considerable porque el combustible es esencialmente gratis. Ahora tienen que ser incorporadas en esas estructuras, lo cual representa en el margen una presión por el aumento de precios, solamente que no se hacen aumentos de combustible, es un choque puntual. El aumento de los precios
debido al aumento de la gasolina se experimenta una sola vez y después es incorporado, y el resto de los aumentos de precios son más que todo atribuibles a la dinámica inercial inflacionaria en Venezuela, especialmente relacionada con la pérdida en la moneda de curso legal. Entonces la inflación puede seguir inclusive cuando la gasolina no aumente más. Pero dicho de otra forma, el aumento de la gasolina no tiene impacto inflacionario, pero no es el principal impacto inflacionario, especialmente explicativo de lo que vemos hoy. Especialmente porque durante la parte más cruda o la parte más agresiva del desabastecimiento, muchos de estos costos de combustible ya fueron internalizados y ya fueron trasladados en al menos los rubros que dependen más del combustible. Ahora, esto no quiere decir que subsecuentes aumentos del combustible, si el Ejecutivo decide hacerlos, puedan generar nuevas oleadas inflacionarias. Pero hasta que no se ocurran, ya el efecto inflacionario del aumento se dio y no. De hecho la inflación está, en términos generales, está desacelerándose, aunque no salimos por completo de la hiper o de niveles muy altos, al menos en escala internacional. Venezuela sigue teniendo la inflación más alta del mundo por altísimos creces, solamente que no es tan alta como fue durante el 2018. Ahora, no hay detalles de cómo este cambio de estructura podría afectar bienes que están sujetos a precios controlados o acordados, lo cual esperamos que no se traduzca en una... En, en un sistema diferenciado en el cual hay precios diferenciados por bienes en función de a qué gasolina se adquirió para su traslado. Nosotros consideramos que dentro de la estructura de costos de las firmas estarán atribuyéndole el costo de combustible de reposición, porque de nuevo, en la medida que está o en función de qué tan incierto sea el suministro, lo más probable es que las estructuras de costos reflejen lo que pueda ser el costo de producción máximo. Y, por último, si la dinámica inflacionaria sigue y los precios no se ajustan, los precios de combustible se ajustan, es posible que esto se rezague, en términos relativos se vuelvan más baratos. ¿Qué fue lo que pasó con el subsidio anterior? Como el precio estaba congelado y la inflación estaba descontrolada, entonces el combustible no solamente era barato de por sí, sino que se hacía relativamente más barato al resto de todos los demás bienes en la economía, lo cual puede neutralizar el efecto de lo que es esta primera corrección. Como podemos ver, incluso antes de lo que fue el aumento a inicios de junio, ya los precios de rubros dependientes de combustible habían subido y tenido su pico, coincidentes con lo que era el recrudecimiento del desabastecimiento del mismo. Muy bien. ¿Qué debió hacer el gobierno? Porque una cosa es realizar un ajuste sobre lo que es una de las distorsiones más grandes que lleva cuidando la economía venezolana desde hace décadas. La otra es la forma en la que lo está haciendo, que tiene muchísimos puntos débiles. En el cual consideramos que debió haber sido unificado a precios internacionales o a niveles internacionales, al menos para hacer cobertura mínima de lo que fueron los costos de importación o lo que serían los precios. Y como complemento debería establecerse un subsidio focalizado directo a las personas de bajos recursos para que este aumento de combustible no signifique una pérdida de calidad de vida, especialmente dadas las condiciones a las que se enfrenta la ciudadanía venezolana. De esta forma, el mecanismo de precios funcionaría con mayor eficiencia y a la vez, al menos el Ejecutivo podría focalizar o dirigir lo que es la asistencia a las personas más necesitadas, ya que el subsidio de precios es muy regresivo. De hecho, es una pésima política para combatir la pobreza porque como es un subsidio que no discrimina, es capturado desproporcionadamente por los que más consumen, y las personas que más consumen son aquellas que tienen vehículos personales que tienden a tener niveles de ingresos mucho más altos de lo que es el promedio o el resto de la población, además de generar una gran cantidad de otras externalidades negativas. Dentro de ese esquema, el Ejecutivo debió haber conformado un plan de reforma un poco más estructurado, ya que la reforma sola del subsidio es algo muy, no solamente técnicamente, sino políticamente sensible, y tiene que estar ajustada a lo que son otro tipo de reformas para que tenga efecto y no sea solamente un aumento en los gastos o las cuentas de los venezolanos. Y
anteriormente también debió haber tenido coherencia comunicativa anticipando este tipo de reformas y expectativas. Esencialmente el ajuste fue inmediato después de un anuncio a los medios públicos y siguiendo 2 años en los cuales la estrategia de cómo iba a ser el aumento de la gasolina nunca terminó materializándose de forma clara. Entonces, no hubo tiempo para ajustar las expectativas de los agentes para que pudiesen planificar de forma un poco más eficiente, aunque las limitaciones de movilidad debido a la pandemia quizás mitigaron un poco el caos que pudo haberse desenfrenado por este tipo de anuncios. ¿Cuál es la economía política del ajuste? Porque hay un componente político por detrás, especialmente sobre cómo el Ejecutivo asigna sus recursos, tanto monetarios como institucionales, ya que, de nuevo, el precio del combustible es un tabú en el ideario político venezolano. Desde la época del Caracazo, creo que está internalizado dentro de las altas esferas políticas que hablar del subsidio de la gasolina o de hablar de ajustar el subsidio de la gasolina es vía rápida a cometer harakiri político, aunque sea necesario. Solamente que este subsidio se vuelve fiscalmente insostenible y su ajuste puede reflejar lo que son las nuevas restricciones financieras y presupuestarias que se enfrenta el Ejecutivo. Dicho de otra forma, no hay suficiente dinero para mantener este esquema, o al menos el esquema de subsidios de la forma que venía anteriormente. Eso también es una señalización en la cual el Ejecutivo puede hacer ajuste de lo que es una, digamos, incurrir en parte de los pecados capitales de su mito fundacional, lo que fue el aumento de la gasolina durante los años 80, sin tener que incurrir en muchos costos políticos. Pareciera que el Ejecutivo está conforme en que puede surcar la hora de rechazo de lo que significaría esto, especialmente porque el desabastecimiento de combustible es tan amplio que condiciona a las personas que estén más dispuestas a aceptar aumentos del precio con tal de que se restituyan los servicios. Y por último, en el contexto también consideramos de que el diseño deliberado por diferenciación de precios es una forma es una forma de alimentar lo que son esquemas de distribuciones de renta. Corrígeme, ¿están escuchando todos bien? Solamente para asegurarme de que no está hablando y no me han escuchado. No, algunas veces se interrumpe un poco la exposición, pero me imagino que falla de nuestro internet, pero en términos generales te escuchamos bien. Ok, fantástico. Solamente para seguir. Muy bien. Ok, de nuevo, la estructura del equilibrio que sostiene a la coalición depende mucho de estas estructuras de distribuciones de renta y esas oportunidades se ven mermadas mediante tanto la erosión de las divisas como de algunos de estos mecanismos. Entonces, el combustible o las oportunidades de ella no puede descartarse de que su diseño deliberado para permitir el arbitraje facilita ese tipo de distribuciones de renta, también aliviando un poco en el término lo que son las necesidades. Ahora, entrando un poco más a la discusión quizás más extensa de por qué es tan difícil reformar los subsidios al combustible. No solamente aquí, sino en varias partes del mundo. Sinceramente, cualquier lugar que tenga subsidios al combustible, uno de sus mayores retos va a ser poder corregirlos. Bueno, porque como menciona la literatura, especialmente un trabajo de Mbeke si no me equivoco, del 2013, tengo que revisar eso, se puede generar un equilibrio perverso entre las élites políticas, la clase media y la población de bajos recursos, en el cual un subsidio que es regresivo, que es ineficiente y que genera muchísimas externalidades negativas en términos de tránsito, contaminación, sobreconsumo y oportunidades de arbitraje, es aceptado y sigue siendo demandado porque no hay confianza en que esos recursos puedan ser empleados de forma eficiente en otras áreas. Entonces, la clase política prefiere el subsidio a efectos de evitarse problemas con la ciudadanía. La clase media los recibe desproporcionadamente, entonces es una transferencia directa prácticamente del Estado a las clases o los componentes de la población que se encuentran más favorecidos en términos de ingresos
mantienen el subsidio o prefieren mantener el subsidio porque es un beneficio directo que reciben del Estado que está garantizado, mientras que los otros podrían ser más inciertos. Esto es especialmente mucho más agravante en países con institucionalidades débiles. Adicionalmente, llevar a cabo un proceso de reforma a veces es muy difícil porque hay falta de información adecuada sobre lo que es la magnitud de estos subsidios y los costos que representa. De nuevo, no es mucho sabido que el subsidio desplaza recursos que pudieran ser invertidos en educación, salud e infraestructura con creces. Además de eso, si no hay confianza en que las autoridades pueden realizar entonces el equilibrio racional que enfrentan las personas es preferir una estructura que eventualmente se vuelve insostenible, simplemente porque no se quiere perder algo en pro de la inseguridad de que no se reciba ningún otro beneficio como contraparte. Adicionalmente, hay preocupaciones genuinas sobre el impacto en el desempeño económico, especialmente en los ingresos de los más pobres, si se quita ese subsidio. Claro, eso debería ser mitigado con respuestas de refortalecimiento en las redes de seguridad social o de protección social, y la más existencia de grupos el subsidios son resistidos por la población, especialmente por aquellos que se benefician más de ellos, lo cual es perfectamente racional, solamente que termina dando un esquema que eh, va en detrimento de la estabilidad de las finanzas públicas, y lamentablemente estas reformas son rezagadas hasta que se vuelven inevitables. El punto en el cual es quizás las condiciones más precarias para poder llevarlos en primer lugar. Solamente para hacer un ajuste entre lo que son países petroleros o energéticos, Venezuela se encuentra alto no solamente en lo que es el tamaño del subsidio per cápita, sino también en el subsidio como proporción del PIB. Estamos no solamente con la tasa implícita de subsidio potencialmente más alta del mundo, es decir, lo que paga el Estado para esencialmente regalar el subsidio por cada litro que se vende, sino que también como porción de nuestra economía es gigantesco, como porción de lo que son transferencias per cápita son gigantescos, pero estos son muy desiguales. ¿Cuál es la experiencia internacional? Basta. Hay una literatura muy rica y muy extensa sobre casos tan exitosos como infructuosos de reforma de subsidios. Está una reforma paulatina en Brasil entre los años 90 y el 2001, perdón, aquí es 2001 en vez de 2011, mis disculpas, que fue hecha después del éxito del plano real en estabilizar la inflación brasilera y reformas un poco más amplias. Entonces, el ajuste del subsidio al combustible y a la electricidad en Brasil se dio de forma paulatina, con estableciendo mecanismos de seguridad o de compensación para personas en estados más vulnerables que eventualmente se convirtieron en lo que son las bonificaciones de Bolsa Familia. De hecho, muchos de los programas más relevantes o más importantes de transferencias en Brasil nacen como parte de esquemas para compensar por lo que son este tipo de ajustes, aunque claro, estaban introducidos en programas de reforma mucho más grandes. En Chile y en Perú, los mecanismos de compensación para prevenir por impactos del precio del combustible que se adquiría internacionalmente tuvieron que ser sometidos reiteradas veces a ajustes de planificación tanto técnica como en lo que serán sus normas de decisión, como la operación de los fondos de estabilización, como también el mecanismo político por el cual se modificaban, y tuvo que hacerse sobre la marcha en muchísimas ocasiones cuando los fondos de estabilización esencialmente se hacían o muy opacos, o después sus propias reglas de ejecución prevenían de que pudiesen ser financieramente sostenibles. Entonces, eso nos da un área de que inclusive cuando se tiene un mecanismo de compensación, o al menos para suavizar por lo que pueden ser impactos en el mercado petrolero internacional, estos tienen que estar constantemente siendo revisados y ajustados, yendo más hacia reglas claras, transparentes y despolitizadas. Al otro lado de la moneda están los fracasos de la política de ajuste en Bolivia y Ecuador en los últimos años, en los cuales las autoridades han de la noche a la mañana un ajuste de compensación para la población mismo, y
evidentemente los disturbios sociales que se generan llegan a tales magnitudes en las que el gobierno se ve en la necesidad de retirar la reforma, lo cual se traduce en que no hay una mejora de las condiciones fiscales que motivaron la reforma en primer lugar. Porque usualmente las reformas, cuando se tienen que hacer como un choque, es porque no hay capacidad fiscal para contener el subsidio. Y quizás el ejemplo más emblemático de los últimos años fue la reforma inicialmente exitosa, pero eventualmente infructuosa de Irán durante el 2010 y el 2012. Esto es muy importante porque Irán realizó un trabajo ejemplar, hay que admitirlo, en lo que era el diseño de la estrategia comunicacional para tener apoyo político y el primer esquema de transferencias. Entonces, lo primero que hicieron parecía que no solamente eran políticas rentables, sino que estaban en miras a la estabilización del balance fiscal, como también eran bien aceptados por la población, porque eran reemplazados por un sistema de transferencia mucho más benéfico que simplemente el subsidio de gasolina. Lamentablemente, el problema fue que el sistema de transferencias no estuvo condicionado a los ahorros generados por esa reforma. Entonces, esencialmente, las transferencias prometidas como reemplazo excedían lo que se pudo ahorrar y eventualmente el Ejecutivo se vio la necesidad de ampliar su déficit fiscal o monetizarlo para poder cubrir con esas promesas. Entonces, en el intento de reforma, ese error terminó traduciéndose en que la reforma fuese no abandonada, sino rezagada ad infinitum hasta estos años. Y Irán sigue teniendo los segundos precios de combustible más bajos del mundo. Un desenlace lamentable, pero que habla de cómo inclusive los mejores planes, que de nuevo, el plan de Irán fue alabado internacionalmente por el Fondo Monetario Internacional y prácticamente por principales analistas en su primera versión, pero ese error le costó la reforma. Hay muchos casos, muchos estudios al respecto de cuáles planes han tenido éxito y cuáles no, pero se puede trazar una ruta de, bueno, qué es lo que se necesita para poder realizar una reforma de subsidios exitosa, especialmente lo que se refiere a la energía y al combustible. En principio, debe ser parte de una estrategia coherente, engranada en una agenda de estabilización más amplia, una agenda económica más amplia, especialmente una que se enfoque en la medida en la que se está reorientando recursos que pueden ser mejor implementados en otras áreas. Adicionalmente, se requiere de una comunicación efectiva y transparente, especialmente con la noción de que los subsidios tienen que ser despolitizados y una vez en el que hay liberaciones de precios, estas no puedan ser revertidas con fines políticos. Y claro, el entorno importa. Si la situación económica es precaria, se requerirá de muchísimos más recursos para poder compensar con lo que pueden ser las pérdidas de calidad de vida, especialmente porque en situaciones económicas sensibles la propensión de las personas a incurrir en sacrificios está sensibilizada y puede ser difícil. Lamentablemente, los momentos de auge económico son los momentos para hacer reformas, pero se evitan porque se cree que ese auge va a durar para siempre. Lo cual no fue el caso en Turquía, en los cuales se hicieron muchas reformas exitosas en el tema energético, especialmente en electricidad y gasolina, sin tener que establecer un sistema de compensaciones muy, muy amplio, porque la inercia económica era lo bastante provechoso para que la gente entendiese o pudiese compensar con lo que era simplemente sus ganancias en capacidad adquisitiva. Lamentablemente, en el caso venezolano y de muchos países que se encuentran en recesión, esto no es el caso. Entonces, claro, eso tiene que ser acompañado de medidas de mitigación para reducir el impacto en la población vulnerable. Las transferencias directas parecen ser las más efectivas. El subsidio a la no es una política de ingreso normalmente cerca. Ahora, y para efectos de conclusión, ¿es necesario un ajuste de los subsidios en Venezuela? Sí, definitivamente. Eso no solamente es opinión profesional, sino que parece consenso entre los principales economistas de la nación. Es imperativo considerar una reforma de subsidios, no solamente de la gasolina, sino de los servicios en general, como parte de una estrategia integral para recuperar estabilidad o sensatez en las cuentas fiscales. Especialmente si queremos regresarle viabilidad financiera a los proveedores de estos servicios.
cuyo colapso es evidente. Mucho de lo que es el deterioro de tanto las empresas, las firmas como la infraestructura para la provisión de servicios públicos recae en que estos son pesos muertos presupuestarios. Y aunque, claro, algunos de estos tienen que ser subsidiados de una forma u otra, los niveles, lo que está haciendo en Venezuela, más inadecuaciones tanto gerenciales como logísticas, hacen que simplemente desaparezcan. Otra forma de decirlo, lo gratis sale muy, muy caro. Especialmente los subsidios de energía son altamente regresivos, son alimento de la desigualdad, porque son una transferencia del Ejecutivo desproporcionada en personas que ya tienen altos ingresos. Son ineficientes para combatir la pobreza, generan muchas externalidades negativas, de nuevo en términos de contaminación, en términos de tránsito o de congestionamiento, de sobreconsumo, de oportunidades de arbitraje o de corrupción y contrabando. Y vistos resultados, no hay justificación económicos, financieros, distributivos, morales o políticos para que ese subsidio mantenerse. Sin embargo, hay que estar claro de que ese tipo de reformas, la que está llevando a cabo el Ejecutivo, en su configuración actual, es muy ineficiente o insuficiente en muchísimos espacios, especialmente por el hecho de que alimenta el arbitraje. Así que la discusión pública o la discusión en las esferas públicas y técnicas respecto a la política económica tiene que admitir dos ideas simultáneas. La primera, que este último aumento en su configuración normativa es insuficiente y es ineficiente y potencialmente quizás no sea una corrección del todo adecuada, pero al mismo tiempo se tiene que reconocer de que es simplemente imposible o es inviable para las personas mantener el subsidio de combustible que llevaba acumulando desde hace años. Con eso termino la presentación. Espero que no me haya excedido de tiempo. No, Giorgio, excelente tu presentación. Muchísimas gracias por tratar de desenredar a este pabilo, el que se han convertido la gasolina, como otro, Giorgio, actor político, ¿no? La gasolina es otro actor político en Venezuela en los últimos años. Bueno, quedan abiertas las posibilidades de preguntarle a Giorgio o compartir cualquier duda a través del chat y con mucho gusto yo se las transcribo, yo se las hago a Giorgio. Giorgio, mientras se rompe el hielo y te envíen alguna pregunta, tengo dos preguntas al menos, Giorgio. ¿Está contabilizado o hay alguna forma de descifrar cuál es el consumo de la gasolina a precio internacional y cuál es el precio de la gasolina subsidiada?